Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión, para analizar los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Bien, la medida tomada por el gobierno de República Dominicana, que tiene dos vertientes importantes en el tema de unos 6.000 más o menos rusos y ucranianos que se encontraban en República Dominicana como turistas vacacionando cuando estalló la guerra hace 7 días allá inicialmente en las fronteras ruso-Ucrania. Estas personas estaban vacacionando en República Dominicana. Al cerrar el espacio aéreo, los vuelos, un estado de guerra, quedaron en una situación de desesperanza, de tensión. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora, quizás muchos de ellos sin la cantidad de dinero suficiente para la eventualidad de lo que les esperaba. El gobierno tomó la decisión de respaldar la estada de ellos aquí hasta que sean retornados a sus países. Antes de ayer llegó un vuelo de Aeroflot y se llevó un grupo de turistas que estaban aquí. Está hoy ese avión está hoy o mañana en México, en Cancún, haciendo lo propio, y así por el estilo. Y los ucranianos también. Entonces la República Dominicana, a través del Ministerio de Turismo y del sector privado, ha tomado la decisión de dar igualdad de condiciones y de situaciones tanto a ucranianos como a rusos. Tiene que ver. El conflicto es allá entre esos dos países, y aunque República Dominicana adoptó una posición en torno a la guerra, de condena a Rusia, en este caso por invadir a Ucrania, en el tema de los turistas que están en el país, rusos o ucranianos, tienen la misma situación. Eso habla muy bien. Primero, es una acción humanitaria correcta. Segundo, es una muy buena imagen de República Dominicana en el mundo del turismo mundial, indicando que allí en República Dominicana, en esa pequeña isla del Caribe, los que vengan de turistas estarán seguros. Si hay situaciones de esa naturaleza o de cualquier otra naturaleza que lo pongan en una situación de indefensión, las autoridades responden, la población, la sociedad dominicana responde. O sea, no hay el temor de que me puedo quedar desamparado en un país o puedo tener un problema que no tenga una solución. Es una imagen buena que habla muy bien de República Dominicana como destino. Enhorabuena, la decisión de las autoridades, del sector privado, de instituciones, de organizaciones que han tenido la decisión de ayudar a estos turistas. Correcta la decisión. El Banco de Reservas asumió los clientes depositantes de la cerrada Banca América. Cuando cierran un banco, la gente a veces no sabe qué va a hacer, y es lógico, qué va a hacer, qué va a pasar con mis recursos, con mis ahorros, qué va a pasar con la cuenta que tengo. Esto lleva un proceso. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos, hay que decirlo, ha manejado el tema, primero, con toda la discreción que era posible dentro de la situación que venía afrontando Banca América desde hace tiempo, hasta llegar al punto de anunciar su disolución, su cierre definitivo, con las garantías de las personas que tenían depósitos hasta un monto, y después de que los activos finales de esa empresa bancaria sean liquidados a reportar a los demás. En el interín, las personas que tienen operaciones y que tienen depósitos, que tienen cuentas, no saben qué hacer. Bueno, Banreserva los asume. Y lo asume Banreserva en su doble condición. Primero, de banco comercial. Segundo, de banco mayoritariamente del Estado. O sea, hay una doble virtud en esta acción. El Estado da su respaldo
y también la banca comercial da su respaldo. Otra buena decisión, enhorabuena, que es necesario aplaudir. Esas son las cosas que hay que hacer en un país como República Dominicana, que nos quejamos tanto de muchas situaciones anómalas, pero también hay acciones que tienen sus virtudes y que representan pasos de avance y que trazan normas incluso en diferentes áreas. Le hablaba del tema del turismo con los ucranianos y los rusos, le hablo ahora del tema de la banca con lo que pasó con Banca América y ahora con el Banco de Reservas que asume esas responsabilidades. Y eso habla muy bien, vuelvo y digo, de la estructuración de un país sentando bases, porque son, dirían los abogados, jurisprudencias que se crean, pero no son normas y prácticas que al dar buenos resultados y ser correctas, sientan bases de una continuación y de garantías en diferentes aspectos y áreas de la vida cotidiana. Y eso necesariamente es bueno, señores. Eso es bueno, eso no tiene desperdicios, eso es así, eso es bueno. El presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, y eso es bueno que se vea, señores, cómo son las cosas con este tema, con los temas de las acusaciones de corrupción y de todo esto. Lula lo apalastraron, lo metieron preso, lo maltrataron, le metieron como 12 cargos por corrupción, por una serie de cosas. Sin embargo, al paso del tiempo se ha ido revirtiendo todo porque tenía un componente político tan alto la situación del caso José Ignacio Lula da Silva, que no significa que los hechos de corrupción denunciados sean inciertos o no, que no significa que no se cometieron actos de corrupción y que fueran llevados a la justicia. No. Lo que significa es que la forma alegre de acusaciones que se hicieron contra un líder continental, brasileño primero y continental después, como José Ignacio Lula da Silva, limitaron las realidades. Y los cargos se le han ido descontando uno por uno. Y esta semana el Tribunal Superior eliminó el último expediente que habían con cargos contra Lula da Silva por razones de corrupción, de manejos ilegales en sus funciones de presidente del Brasil por 2 periodos. Esto es así, señores. Esto es así. Finalmente, el juez Moro, que fue el hombre que ganó glorias por las acusaciones y todo esto, pasó después y se inscribió y se metió en el gobierno que sucedió, en el gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, y después de eso fue sacado por una serie de situaciones y ahí anda tratando de lanzarse a candidaturas presidenciales. Políticas. Quitó piedras del camino, sin embargo, enseñó el refajo al final. Son las experiencias. Nosotros como ciudadanos del mundo debemos ver las experiencias de otros países y saber hasta dónde las cosas pasan, ocurren y cómo muchas veces las posiciones alegres se pueden revertir posteriormente. Temblor de 6.2 grados en la escala internacional de Richter se produjo este jueves en Veracruz, México. No se habían reportado inmediatamente daños ni víctimas, pero hay un estado de alarma por un terremoto 6.2 y los mexicanos han sufrido de terremotos devastadores en tiempos recientes incluso, y ellos saben de qué se trata esta situación. Esta semana el tema de Ucrania y la guerra sigue siendo lo que domina el mundo. Domina el mundo. Sobre eso vamos a hablar con más detalles en la sección internacional de Oye País. Pero mientras tanto, después de la pausa, vamos a hablar de economía
con nuestro analista Carlos Cuello, analizando parte del discurso del presidente en la parte económica y además de otras situaciones que se han ido generando en el país con los aumentos de los precios del petróleo, producto de la crisis, de la guerra, de la situación de las tasas de política económica del Banco Central y otras acciones de cara a lo que es este 2022. Esta semana, mientras tanto, en mi columna Oye País, en Listín Diario, hablo sobre el tema de los combustibles, lo complejo que es este tema de los combustibles, los precios que llega al consumidor, los niveles de precios del barril de petróleo en los mercados internacionales y los efectos que tiene esto sobre la situación nacional a propósito de la ley, el proyecto de ley de hidrocarburos que el Poder Ejecutivo depositó en esta semana ante el Congreso Nacional para establecer líneas horizontales en cuanto a la aplicación de la ley de este negocio de los hidrocarburos y los combustibles en República Dominicana. Comparto mi columna de esta semana en el Listín Diario, Combustibles y Realidades. A continuación. El precio de los combustibles constituye uno de los ejes que más inciden en la economía dominicana, abatida por los efectos de una pandemia de 2 años y ahora por la guerra Rusia-Ucrania. No producimos una gota de petróleo y no podemos prescindir de los combustibles. Estamos sujetos, por tanto, a los precios que rigen el negocio del mercado petrolero a nivel mundial, de los costos del transporte, de la disponibilidad de recursos para comprarlo, de las garantías de suministro de productores y vendedores. Traspasar al consumidor directamente los precios del petróleo, que bordean hoy los $100 el barril, distorsiona por completo el esquema económico del país, por lo que el gobierno ha decidido asumir el diferencial a un costo multimillonario para el presupuesto público. Aunque estamos ante una crisis internacional, debemos tener la completa confianza de que contamos con una cadena de suministro de hidrocarburos sólida que garantice el abastecimiento de los combustibles en cada estación del país, dijo el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero. Y agregó, es un esfuerzo que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para mitigar el impacto de las alzas de los combustibles. Y si bien los subsidios pueden ser una medida que genera muchas discusiones, es la única vía para evitar un mayor golpe a los ciudadanos. En medio de estas realidades, el gobierno ha sometido al Congreso Nacional un proyecto tendente a sincerizar las escalas costo-beneficios suministros del petróleo y los combustibles que consumimos, lo que obliga a la sociedad a cerrar filas en favor de conjurar la brecha existente. La positividad diaria de coronavirus subió ligeramente a 5.47% al ser procesadas 5.103 muestras de primera vez, mientras que los casos reportados en las últimas 24 horas ascienden a 279, reportó el Ministerio de Salud Pública en su boletín 714. Salud Pública notificó además 0 defunciones en las últimas 24 horas, lapso en el que tampoco murió ninguna persona por COVID-19. Las autoridades apresaron a miembros de una red criminal denominada Discovery, que se dedicaban a la extorsión sexual, de dinero y al robo de identidad a envejecientes de Estados Unidos mediante el ciberdelito. Los apresados fueron Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, alias Darimán y Otaria,
Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Osuna, alias Billete, Mayovanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Cava, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz o La Válvula, y David Antonio Guzmán Javier, algunos de los cuales han sido deportados de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud Pública informó la detección del primer caso de la subvariante de Omicron BA.2 en un niño de 8 años del Distrito Nacional sin vacunar, con síntomas leves y evolucionando positivamente. El sublinaje, que es considerado variante silenciosa por no revelarse como tal en las PCR, ya circula en varios lugares de Estados Unidos y Puerto Rico, convirtiéndose rápidamente en predominante. La República Dominicana es en la actualidad líder en la región en fabricación y exportación de dispositivos médicos, llegando a competir incluso con potencias como Japón, Alemania e Irlanda, en dato que fue revelado por Carlos Guillermo Flaquer, viceministro de Desarrollo Industrial, quien en compañía del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, detalló que solo el año pasado el país exportó $1.800 millones en dispositivos médicos, convirtiéndose en el principal rubro de exportación de las zonas francas dominicanas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País y el tema de Ucrania, como hablábamos anteriormente, la crisis en Europa, porque ya no se puede ver solamente como el tema de Ucrania-Rusia, sino lo que esto representa para todo el continente, pero además de eso, para las grandes potencias, China que está ahí al lado, Estados Unidos que está de este lado, pero está involucrado de una u otra forma en todo esto, y los efectos que a nivel mundial podrá provocar esta situación de inestabilidad en Europa. Inestabilidad, estamos hablando de la economía básicamente. Y lógicamente también los reflejos de esto, economías más pobres, menos desarrolladas, como el caso de República Dominicana. Carlos Cuello, como cada semana aquí con nosotros, analiza este impacto de la guerra en Europa, de la guerra, de las hostilidades ruso-ucranianas y cómo nos afectaría. ¿Cómo afectaría primero a Europa y el mundo y cómo nos tocaría a nosotros? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. La verdad es que está afectando ya la economía global. Claro. Como si fuera poco, una economía que viene de salir de una recesión como consecuencia de la pandemia y ahora una guerra que ya está teniendo, como te digo, su impacto en todas las economías del mundo, porque cuando el petróleo se dispara, como ha ocurrido a consecuencia de la guerra, ya todo el mundo va a pagar las consecuencias. Eso es así. En el caso de otros derivados también, otros combustibles, como es el caso del gas licuado, el gas natural, que se ha disparado en el precio y todavía habría que esperar, ¿no?, a ver si estas sanciones no tienen, digamos que un común equivalente de parte de Rusia, porque Europa depende mucho del gas ruso. Definitivamente. Aunque Rusia depende mucho también de los recursos que le pague Europa, ¿no? O sea, hay una interdependencia, ¿no?, una vinculación muy estrecha entre las economías europeas y Rusia, sobre todo con el combustible. Pero además del petróleo,
en el transcurso de esta semana, las sanciones a Rusia aumentaron. Sí. Es cierto que Estados Unidos no se va a meter, no se está metiendo en la guerra. Estados Unidos, En la parte bélica. Estados Unidos se mete ya cuando ve que las consecuencias son muy serias, ¿no? Pues no se mete en la parte bélica, pero ha influido en la parte de las sanciones económicas y las presiones incluso con sus aliados en Europa. Sí, y Europa tampoco está participando en la parte bélica, como tú bien destacas, ¿no? Pero no deja de ser también un aliado de Ucrania. Entonces, y ha demostrado esa alianza no solamente con las sanciones a Rusia, sino, además de eso, ya con el envío aporte de armas. Sí. Y de armas y de municiones y de avituallamiento militar. No, y ha reforzado sus posiciones en aquellos países que pertenecen a la OTAN, que Sí. algunos de ellos en el pasado fueron parte de la URSS. Claro, por el como caso de como Polonia, la Polonia. República del Báltico, Claro. Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que el mundo está en guerra. O sea, la guerra no se puede ver como aislada entre Rusia y Ucrania. No. Involucra de alguna manera, o sea, si Estados Unidos, digamos, y Europa, que yo entiendo que tienen que ser más racionales, ¿no? Si se involucraran en el conflicto bélico, sería la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Sí, sería de una proporción muy devastadora. complicada, sí, muy complicada. Devastadora, porque imagínate, Europa ha sufrido 2 guerras, ¿no? Entonces, fíjate que en el transcurso de esta semana, comenzando la semana, primero se cerró el espacio aéreo para los aviones rusos. Europa le cierra el espacio aéreo, Ucrania le cierra el espacio aéreo, o sea que están prácticamente bloqueados, ¿no? Sí. Está rodeado, como dicen, ¿no? Y también, como si fuera poco, es la primera vez, mira, que Suiza, Que ha sido el país neutral por excelencia. todo el tiempo, Sí. pero Suiza tomó medidas también de congelamiento de activos rusos. O sea, y también Rusia fue sacada del SWIFT. El SWIFT es una sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales. Estamos hablando de que ahí hay 11... Como el puerto de entrada para Sí, las sí, operaciones. Sí. Ahí es que se mueve el movimiento financiero, ahí es que se produce todas las transacciones a nivel mundial. Son 200 países y 11.000 bancos. Entonces, cuando te sacan un banco o te sacan un país, es difícil poder hacer transacciones en el comercio internacional. te bloquean las Muy operaciones, difícil. te bloquean las operaciones. Estados Unidos también le puso un bloqueo con congelamiento de activos al Banco Central de Rusia. Gran parte de la reserva de los bancos centrales están en dólares. Sí. Y no todos están en el mismo banco. Generalmente están en el Banco de Inglaterra. Tuviste el caso de Venezuela, que tiene una liti. Estados Unidos, bancos europeos mayormente. Que tiene ahí Venezuela. Sí, pero son mayormente bancos europeos y la Reserva Federal, por supuesto, ¿no? Entonces, esto le va a dificultar a Rusia el movimiento de su economía. De hecho, el rublo se le ha devaluado un 30%. Sí. Y las bolsas Lo que va del cerraron. conflicto. Hubo que cerrarla tuvo que cerrarla. porque se desplomaron. La bolsa de Moscú tuvo que cerrarla porque perdió un 25% en un día. Entonces está cerrada la bolsa de Moscú. O sea, esto te está planteando a Rusia una situación, yo no sé hasta dónde lo podrá mantener. Rusia no es la URSS. No. Rusia es como la economía número 15 del mundo. La 8, vi en un reportaje. Estaba en la 8, sí. Yo creo que está entre la 8, no sé si llega a la 15, Okay. pero está vi entre la un primera. reportaje, si mal no recuerdo, la 8, sí. Pero no es más que Brasil o México, por ejemplo. Es lo que te iba a decir, pero estar en la 8. Para aguantar esa situación, ¿no?, de una guerra prolongada con un bloqueo de esta magnitud y un deterioro en la calidad de vida de su gente. Claro. Además, una guerra, en cuanto al factor económico, una guerra, ¿qué va a lograr con esa ocupación de Ucrania? Es lo que yo he pensado, que no sea manejar las operaciones económicas que venía floreciendo en Ucrania. Es lo único que yo pienso. Digo, porque después de eso, lo que tú planteas, Carlos, de lo que va a perder, como que no hay una compensación que no sea la demostración del poderío militar soviético. Claro, Ucrania es un país rico, un país encabeza la lista en producción de alimentos, claro, sobre todo trigo, gran territorio, minerales, claro, sí. Pero una cosa es que tú tomes posesión del país, otra cosa es que tú logres controlarlo. Bueno. Tú puedes entrar a Ucrania y además la guerra, pero se va a doblegar todo un pueblo que por demás tiene cierta... Y va a asumir la producción total en favor tuyo. No va a ser lo mismo. No, jamás. Por demás, ellos tienen ciertos recelos porque fueron ya dominados.
por el imperio. Claro. Ellos saben lo que hay. Entonces eso le va a seguir creando problemas a Rusia. En el caso nuestro, aparte que hay intercambio con Rusia, no es muy significativo, unos 15 o 20 millones de dólares, pero se portan puros, se portan algunas que otras. Pero ¿cómo repercute esa crisis que se está generando? En el turismo sí. sí. ¿Y cómo repercute esa crisis? En el turismo sí, porque mira, entre Rusia y Ucrania llegan a más de 400 vuelos al año, el año pasado. 300,000 y pico de turistas. Exacto. Fíjate, los turistas rusos que vinieron el año pasado fueron 178.955 y ucranianos 65.413, más de 250,000 turistas, entre rusos y alemanes. Pero eso representa el 44% del turismo europeo. Sí. Y este año, lo que va de este año, prácticamente el mes de enero y febrero, ¿no? Estamos hablando de que entre Rusia y Ucrania llegaron 50,000 rusos y 10.466 ucranianos. Sí. De 600,000 estamos hablando de 50, 10, 60, más de un 10% de todos los turistas que nosotros recibimos. Sí. No es importante. Y dice que las estadísticas dicen que es un mercado en expansión. O sea que tanto así que ya incluso habían vuelos directos Moscú-Punta Cana. Estoy diciendo 400 y pico de vuelos el año pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, además del turismo, las exportaciones, que no son tan significativas, pero siempre importantes, ¿no? El impacto más grande que tiene para la economía dominicana es la volatilidad de los mercados y el incremento o las expectativas alcistas de los commodities, que ya lo estamos pagando. Sí. Lo veníamos pagando como consecuencia de la recuperación. La pandemia. Sí, se pensó que ya en este primer semestre se estabilizaría, los mercados se estabilizarían, pero no. Con esta situación y ahora menos, claro, y ahora menos. Es una situación conflictiva y yo creo que en ese sentido las medidas económicas que había adoptado el gobierno para enfrentar ya la parte final, por así decirlo, de la pandemia y meternos en la recuperación definitiva de la economía, también tienen que sufrir un reajuste con esta situación de guerra. El presidente habló del tema en su discurso del domingo 27 de febrero. Es claro que la economía tiene que tomar previsiones, tiene que controlar, sobre todo con los combustibles, porque el riesgo ahora, ¿tú sabes cuál es? En esta coyuntura, si la economía pierde su dinamismo, el riesgo es que podamos caer en el 82, en la década de los 80, por ahí, cayó la economía norteamericana incluso en lo que se llama estanflación. Un estancamiento, la economía fácilmente puede entrar en un estado viene de una recesión y puede estancarse con inflación, porque la inflación no la despinta a nadie. No, estamos en ella. Estamos inmersos, fíjate que fue más de un 1% en el primer mes. Claro. Y yo no creo que ahora este mes haya sido inferior al mes pasado, porque se han mantenido los precios en las mismas condiciones. Claro. ¿No? Los niveles y las perspectivas no son de mejoría inmediata. No, y con este comienzo, como te digo, el año apenas está arrancando el año, son los primeros 2 meses, ¿no? Pero habría que esperar, porque ahora mismo lo que se tiene es mucha volatilidad en los mercados, incertidumbre. Ahora mismo es difícil tú poder hacer pronósticos, no es imposible, ¿no? Sí. Hasta que esto no se define. Sí. Todos los días dicen que Rusia avanza, que va caminando, que va un convoy para Ucrania, que no acaba de llegar. Los ucranianos dicen que van a defender a como dé lugar su país, pero ellos están solos y ellos no podrían mantener una guerra. Es imposible. A Rusia, sin el apoyo de Occidente. Es imposible, pero la economía dominicana, tú decías que no tiene una gran dependencia quizás del mercado ruso, pero sin embargo los reflejos en el tema principal, y tú lo mencionaste, de los combustibles y del petróleo, la afectación que tiene, nos va a impactar a nosotros. Claro. De hecho, nos está impactando, ¿no? Sí. Cuando tú buscas la explicación para esa inflación del mes de enero, que fue la más alta en los últimos 12 meses, ¿no? En lo que va entre el año pasado y este, ¿no? 1.18%. O sea, esa inflación la tuvimos nosotros en uno de los últimos 5 años para un año. Pero con esa situación yo dudo que se puedan estabilizar, porque, como te decía, no solamente el petróleo, sino que son todos los commodities. Y los problemas de logística también se van a ver afectados. Precio de los transportes, los fletes. Todo. Es como una teoría de dominó.
y posiblemente se van a ir, digamos que complicando más las cosas, porque ya se está hablando de cerrar algunos que otros estrechos por donde pasan cargas. Sí. Caso de Turquía, que aunque es, digamos que amiga... Sí, pues la salida al Mediterráneo por ahí. Amiga de Rusia, Sí. pero es miembro de la Unión Europea, y por lo menos le tiene prohibido pasar Sí, ahí navío de guerra. Se van a manejar en el Mar Negro, pero las salidas al Mediterráneo y de ahí al resto va a ser mucho más Y complicado. eso puede complicar más el Claro. panorama, porque también hay algunas que otras. Afortunadamente, los aliados de Rusia no son tan numerosos. En América Latina se sabe que tiene 3 países, pero Sí. no son países debilitados, por cierto. Claro, eso te iba a decir, ni siquiera tan influyentes. No, son 3 países debilitados. Sí. Y en el Oriente tiene a Irán, pero Irán también es un país que con el bloqueo ha resultado muy, muy afectado, ¿no? Y que está loco porque le quiten el bloqueo. Sí, y algunos países como Bielorrusia y eso, Corea. pues son Sí. parte del mismo entramado, por así decirlo. Pero ya están perdiendo también en el deporte. Sí. Ya lo sacaron del Mundial. Y los chinos, que son sus aliados coyunturales, no están por meterse en eso. No, es que no lo conviene. No están por meterse. Fíjate que en la votación del Consejo de Seguridad el viernes de la semana pasada, cuando se estaba tratando de establecer las sanciones, Rusia, lógicamente, como es una de los 5 miembros que tienen derecho a veto, vetó y ya no pasaba. Pero China no votó, simplemente se abstuvo. Y antes votaba en situaciones de esta naturaleza conjuntamente con Rusia, Sí. oponiéndose a Occidente, por así decirlo. Claro. Entonces, esta vez los chinos dijeron, ni contigo ni sin ti. Además, ellos tienen la situación de Taiwán ahí también. Sí. Eso Pero sería- también es una guerra que a ellos no les interesa ni les conviene, porque su visión es desarrollo económico. No, y económicamente le afectaría mucho Claro, por eso, sustentar desarrollo- la guerra, porque Claro, Rusia necesitaría de alguien que le ayude a sustentar esa guerra. Claro, desarrollo económico, que no le van a cerrar las puertas económicas en el sentido de sus dineros, sus depósitos que tienen en la parte china, pero tampoco le van a abrir las llaves. No, es su principal socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos, Que no es definitivamente. el caso de Rusia. Definitivamente. Bueno, aquí el gobierno, siguiendo ese mismo panorama, sometió esta semana, Carlos, 3 proyectos de leyes importantes que tienen que ver de una u otra forma con temas de la economía, el desarrollo de la economía, en la visión desde el Estado, pero también en la visión general de los presupuestos y los proyectos del gobierno. Sí, aunque ha visto mucha crítica al discurso del presidente de la República, como es natural, ¿no? Lo cierto es que el discurso o la rendición de cuentas, que es lo que es Sí. el discurso, hay que ver los logros en el contexto de la coyuntura en que se encuentra la economía global. O sea, yo creo que son logros muy merecidos. Vi ahí un artículo de un economista que se refería, bueno, él hacía referencia a un economista dominicano radicado en México, que decía rebote o no rebote, pero crecimiento. Sí. Para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Definitivamente. Y la economía dominicana, bueno, fue de las primeras economías en crecimiento en Usted le puede América buscar la Latina. vuelta y las razones y los motivos, pues hubo crecimiento. Y de la economía mayor crecimiento en el mundo. Sí. Y no solamente a un rebote, porque creció con respecto al año 2019. El PBI se situó en 94 mil millones de dólares y es de los países que más rápido ha recuperado el per cápita. O sea, son logros. ¿Del presidente? No. ¿De este gobierno? No. De un pueblo trabajador. Del Estado Dominicano. Pero de un Sí, pueblo trabajador. Claro. Porque más del 90% de la economía dominicana es el sector privado. Oh, claro, Que la política económica juega un papel, no hay lugar a duda. claro. Entonces, el presidente destacó esos logros. Bueno, lo avalan también la calificadora de riesgo. Y más recientemente la colocación de una emisión que tuvo demanda por 2.4 veces. Claro, 3.000 y pico de millones. Y que permitió reestructurar deuda, digamos que cambiar el perfil de la deuda y hacer hasta cierto punto recorte de cerca de 1.000 millones, lo que son los compromisos de pago. O sea, Claro. yo creo que la economía dominicana tuvo grandes logros a lo largo del año recién terminado. Ahora bien, uno de los principales problemas, la inflación, sigue siendo uno de los principales problemas, que no es solamente de la economía dominicana. El presidente destacaba, y es verdad, lo hemos comentado tú y yo también,
que Estados Unidos y Europa están registrando inflación de la más alta de los últimos 40 años. Sí. Y lo importante, a mi juicio, es, además, Carlos, que no es decir que la inflación es mundial o que es un problema de todo el mundo, sino que estamos trabajando, estamos actuando, estamos tomando las medidas para evitar que esa inflación haga más daño al sistema de la economía. Eso es importante. Me gustó mucho cuando el presidente decía que se estaba buscando la focalización del subsidio, que nosotros hemos hablado varias veces sobre el tema aquí, ¿no? Y él, bueno, destacó también cómo los programas sociales se están incrementando, creo que se han integrado más de 500.000 familias a lo que son los programas sociales, ¿no? De transferencia. El bono gas creo que también anunció que se iba a aumentar. Destacó el aumento de los salarios, mal que bien, bueno, es una mejoría en lo que es el ingreso, que por cierto en el mes de enero se llevó a más de 20.000 pesos, se incrementó la otra parte que faltaba, ¿no? Y fueron depositados 3 proyectos de ley. Uno del de se esperaba, el de los combustibles, el otro el de las compras y contrataciones, modificación a la ley de compras y contrataciones, son modificaciones a esas leyes, ¿no? Y el otro es... El del fideicomiso. El de los fideicomisos públicos que también estaba en proceso de... El de los hidrocarburos, el de los fideicomisos y el de compras y contrataciones. Todavía la gente puede ir a hacer... Se pueden abrir vistas públicas para claro. su conocimiento. Y es seguro que se van a abrir vistas públicas. Es lo más probable. Pero en el caso de del hidrocarburo, yo no sé qué podrá hacer el gobierno porque no va a sacrificar recaudación. Necesita recaudaciones para poder apoyar los programas sociales. Necesita focalizar el subsidio, pero necesita cobrar ingresos. Claro. Si no cobra impuestos, no va a poder subsidiar. Entonces, lo que sí ha resaltado de ese proyecto es que el tablazo nos lo van a dar quincenal. Bueno, que en vez de ser semanal, será quincenal, pero es inevitable. Es inevitable por el hecho de que, como tú dices, no depende de nosotros. Claro. Y fíjate a ver que en eso el gobierno hay que reconocerle que ha jugado en una situación de adversidad incluso a evitar el traspaso del alza del precio del barril de petróleo. Y ha subsidiado, ¿hasta cuándo? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué consecuencias? No sabemos, pero lo ha hecho y ha evitado que eso provoque situaciones de crisis social. Para el largo plazo es inevitable la transferencia del costo. Porque, claro. Óyeme, es que teníamos petróleo el año pasado 42, todavía al inicio del año pasado. Y ahora está bordeando los $100, más del 100% de incremento, ¿no? En lo que va del año se ha incrementado cerca de un 10%. Sí. Entonces eso es insostenible. Estamos hablando de que se han transferido unos 2.600 millones de pesos para no incrementar los precios o para incrementarlo mínimamente. ¿no? Los combustibles. Entonces eso no lo puede sustentar el gobierno. No, porque además tiene un impacto en lo que son las otras proyecciones y planes que tiene el gobierno de inversión, porque no va a tirar gente a la calle para disminuir el gasto del gobierno, se va a las inversiones que están programadas. Sin embargo, lo que te quiero decir es que por lo menos eso le da un tiempo para poder maniobrar al gobierno, y no, porque si lo hace paulatinamente, pienso yo, semana por semana adjudicar esos mismos aumentos que está recibiendo, la situación fue insostenible en este momento ya en el índice, por lo menos social. Pero hacerlo quincenal lo único que va a acumular más o menos. No, yo lo que digo es prorrogar más. No, yo no hablo de esa, de que sea semanal. Hacer los reajustes quincenal en lugar de semanal. No. Eso no. Es como que te paguen quincenal o te paguen mensual. Sí, no, el impacto que yo digo es ir haciendo los subsidios que va manteniendo, ganando tiempo hasta ver qué fórmula se le busca a esto, sea con una reforma fiscal más adelante, sea con un pacto con el sector empresarial, qué sé yo, de reducir los subsidios que se le tienen, qué sé yo, buscar alguna mientras forma. Tanto el gobierno dice que los comedores económicos, que está mejorando, que está ampliando la raciones. La parte social. INEPRE también está haciendo su papel. Parte social, aumentaron las tarjetas de solidaridad, que ahora se llaman Ayúdate, Sálvate, algo así, no sé. Pero Supérate.
Pero son... Aumentaron los montos e incluyeron medio billón de dólares. Claro, y muchísimas más personas. El asunto es buscarle respuesta a los sectores más carenciados. Claro. La clase media. Que son los que reciben el impacto más violento, aunque la clase media también se resiente mucho. Sí, pero la clase media tiene de dónde... Sí, tiene rejuegos. Claro, recortará algunas cosas, pero no va a comprometer lo que son sus necesidades vitales. No así el sector es más carenciado. No, la clase pobre no tiene de dónde. No, es que vive en el fondo. Claro. Y no en el Fondo Monetario. Exacto. Que por cierto, en estos días debe venir la misión del fondo, porque es en el primer trimestre del año que viene normalmente a hacer la evaluación de la cuarta... la cuarta enmienda, del acuerdo constitutivo. Sí. Es en el primer trimestre que viene normalmente. Sí. No, para que la gente no comience a asombrarse. ¡Ay, llegó el fondo! No, eso está programado. Mientras tanto, así que no se me pongan locos. El Banco Central mantuvo su política invariable, su política monetaria. ¿La mantuvo en 5 puntos? Sí, pero recuerda que de noviembre acá se le han aumentado 200 puntos. Sí, claro. Luego de haberle bajado 150 puntos para el momento crítico de la pandemia, como una forma, ¿no?, de apoyar una política monetaria expansiva. Más expansiva. Eso se sabía que venía. Una forma de controlar la inflación es precisamente incrementando las tasas de referencia, una tasa de referencia. Fíjate que Rusia ahora, en medio de la crisis, aumentó su tasa de referencia de política monetaria de 9.5 al 20%. El doble. Claro. Más que duplicó. Paradójicamente es un mecanismo para frenar, para contrarrestar, para enfrentar la inflación, con el riesgo de que si las tasas de interés, porque esto es una tasa de referencia, aumenta mucho, se te cae la inversión. Claro. Entonces, ahí es que usted decía que la economía puede caer en un escenario de estanflación, porque la inflación no obedece a factores locales, obedece a factores externos. Sí. Una inflación importada. Sí, ¿no? sí. Entonces, en este caso, el Banco Central, para mantenerla, destaca, y esto es un dato muy importante, que cifras preliminares del IMAE, Índice de Medición de la Actividad Económica de Corto Plazo, revelan que el Producto Interno Bruto para enero estaría creciendo a un 6.3%. La proyección es 5.6%. Sí. Pero con esta situación no sabemos todavía cuál será el desenlace, ¿no? Sí. De todo modo, ese dato sí lo tiene, la economía está creciendo dentro de lo estimado. Sí. Y además el turismo se está recuperando. Fíjate que tuvimos... Hay que ver qué pasa ahora con lo de la guerra. No, ya de hecho sabemos que... Bueno, directamente los rusos y ucranianos, pero con todo y esto, los europeos en sentido general. Pero lo que va del año, recuerdo, los otros días, un mes que se registraron más de 700,000 turistas. Sí, por eso te digo, el mejor mes. Ese boom que veíamos, quizás vamos a ver qué pasa con la guerra. Exacto, pero hay una recuperación del turismo, ¿no? También la expansión de los mercados laborales, que ya se han cubierto todos los empleos que se perdieron, ¿no? Y se han creado más de casi 200,000 empleos, ¿no? El otro, la estabilidad cambiaria, bueno, la apreciación ha seguido. Sí. Creo que está por debajo de los 57 sí. ya, ¿no? Que yo pensé que a esta altura del juego, y lo habíamos hablado, ya iba a comenzar como a buscar otro nivel más arriba. No, porque el Banco Central ha estado retirando, ¿no? El excedente de liquidez que tenían los bancos, que tú sabes que están pagando a los ahorritos entre un 3 y un 4%. Y ahora con esta tasa de referencia del Banco Central es 5%, ¿no? Parece que mucho de dinero, los excedentes de liquidez de los bancos se ha ido al Banco Central, lo que equivale a demonetizar, por supuesto, ¿no? Entonces, la zona franca también han estado dando buena respuesta. Bueno, el ¿no? presidente las alabó. En todos los aspectos, la economía dominicana, lo que son sus pilares, se han estado recuperando. Bueno, ya están en plena recuperación. Ha respondido. Sí. Hay que ver ahora, vuelvo y digo, el proceso de recuperación post-pandemia, o casi post-pandemia, final de la pandemia, junto con la situación mundial a propósito de la guerra y de que no hayan nuevos rebrotes o nuevas situaciones con esta pandemia en otras economías. Así es. Así es. Cruzar los dedos, don Carlos. Bueno. Eso es lo que nos queda. Mientras tanto, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio, como cada semana, con Carlos Cuello, sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa.
El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Les decía antes de la pausa del primer bloque que el tema de Ucrania y Rusia sigue dominando el mundo. Hay negociaciones, hay conversaciones, pero ¿qué va? ¿Qué va? Siguen los avances de la ofensiva rusa sobre Kiev, sobre otras ciudades, en un intento por tomar militarmente esta nación del norte de Europa, del oeste de Europa. Una situación que tiene la atención mundial para el mundo en ascuas por las situaciones que genera una guerra en Europa, tanto en lo que tiene que ver con la economía como en lo que tiene que ver necesariamente con la estabilidad, la paz, la tranquilidad, el desarrollo del mundo en estos momentos. Pedro Vargas nos presenta esta situación desde la redacción central de Oye País en las internacionales. Los ejercicios militares a gran escala en la Organización del Tratado del Atlántico Norte han empezado en Lituania. En los ejercicios donde participan las fuerzas terrestres de países bálticos, Polonia, Estados Unidos y Reino Unido, se ampliarán a Letonia y Estonia en los próximos días. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó en una sesión especial de emergencia exigir un cese inmediato a la ofensiva de Moscú en Ucrania y el retiro de todos los soldados rusos, con un apoyo muy sólido de los 193 países miembros de la organización, que suscitó un gran aplauso. La votación sobre la resolución titulada Agresión contra Ucrania fue de 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Una delegación rusa viaja al lugar donde pretende reunirse con los enviados ucranianos para mantener una segunda ronda de negociaciones sobre el posible alto al fuego en Ucrania este jueves. Así lo informó la agencia bielorrusa Belta. Les esperamos mañana, ya están de camino, dijo a la televisión pública rusa Vladimir Medinsky desde Versk, en la frontera de Polonia y Ucrania, que acogerá la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev. La división de Masha, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, conforme a una decisión del primer ministro Naftali Bennett y del primer ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid. La ayuda humanitaria incluyó 17 toneladas de equipamiento médico y medicamentos donados por el Ministerio de Salud de Israel, sistemas de purificación de agua y kits de emergencia para el suministro del líquido. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche y nos vemos mañana.